Episodio número 3365. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este lunes 23 de febrero. Si continúan en la fe. Avanzando en el marco de esta lección número 9, reconciliación y esperanza. Con el texto a memorizar de 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. La verdad es que hemos iniciado con buen pie, hablando acerca de reconciliados de malas obras en la parte del sábado y el domingo, pero ya hoy vamos engrosando todo este tema y nuestra propia fe con el tema si continúan en la fe. También para hoy, tal y como lo habíamos mencionado en la primera parte de esta lección número 9, estaremos escuchando el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco y cada uno de nosotros podrá regocijarse en la esperanza. Recuerden que estamos en este proceso de transición. Esta es la última lección en la que hacemos el switch, ¿verdad? Me refiero al último trimestre. Más que la última lección, este es el último trimestre en el que estaremos dando una semana Omar, otra semana su servidor la lección, sino que ya a partir del próximo trimestre tenemos el desafío de hacerlo en ese sentido solamente con su servidor y con la colaboración de la pastora Aris Polanco, donde vamos a estar desarrollando esta lección diariamente. Es un desafío que necesitamos definitivamente que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y que ustedes puedan también colaborar con nosotros orando por este proyecto y siendo promotores del mismo. Nos pasaremos incluso al canal de Ministerio Jehová Jireh, el cual usted puede conseguir desde ya, porque está ahí, se puede suscribir para cuando haga la transición del programa, usted pueda ya tener esa página agregada, puede estar suscrito a nuestro canal de YouTube y es bien fácil de conseguirlo porque solamente pone en YouTube la letra @ y después Ministerio JJ. Simplemente pone la letra, repito, @ después Ministerio JJ, todo pegado, todo junto, y automáticamente la primera página o el primer canal que aparece ahí es el canal nuestro de el Ministerio Jehová Jireh. De paso, hay contenido que hemos estado subiendo reciente y vamos a subir otros contenidos que serán de gran bendición. Nuestro hermano Omar continuará con el Ministerio Audios de Bendición, con los audiolibros y otras cosas que él va a seguir produciendo en este mismo canal de YouTube que ya él sigue, ¿verdad?, engrosando, sigue subiendo contenido a este que está saliendo, este programa, que es, en este caso, el canal de Omar Medina. Así usted lo consigue en YouTube si nos está escuchando a través de otra plataforma. Y de esa manera, usted ahora va a poder seguir escuchando esos audios que él produce en su canal, Omar Medina, pero también podrá
escuchar el contenido de la escuela sabática a partir del próximo trimestre en este otro canal que hemos mencionado, que se llama Ministerio Jehová Jireh, pero se consigue, repetimos, con la palabra @ministerio JJ. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si continúan en la fe. De inmediato se nos invita a leer Colosenses capítulo 1, versículo 23, Colosenses capítulo 1 y el versículo 23, para responder a la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes en la fe? También se nos invita a comparar lo que dice Colosenses 2:5 y Efesios capítulo 3 y el versículo 17. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios y lo hacemos en Colosenses capítulo 1 y el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 23. Ahora veamos Colosenses capítulo 2 y el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 5. Veamos en ese orden Efesios capítulo 3 y el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Ahí está lo que dice Efesios capítulo 3 y el versículo 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla aquí de permanecer fundados y firmes en la fe? Aquí escribí, fundados y firmes en la fe, se refiere a que los hermanos estaban seguros de lo que habían creído acerca del Evangelio. En otras palabras, inconmovibles en la verdad. Esa es nuestra respuesta. En griego existen 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con matices distintos, en el que aparece Colosenses 1:23, da por sentado que la condición para que algo ocurra ya es dada. O sea, aquí lo que está diciendo es que en el griego hay 4 tipos de sí condicionales o de enunciados condicionales. En este caso, cuando dice sí en verdad en Colosenses 1:23, está diciendo que ya esa condición ellos la cumplieron, que ya ellos completaron esa parte para poder recibir en ese sentido lo que ya ellos estaban recibiendo, que era la firmeza en el Evangelio. Ese no es un sí como que, bueno, si ustedes hacen esto, entonces pasará aquello. No, no, no. Como si ya ustedes están haciendo esto, entonces por eso reciben aquello. Pablo lo da como por sentado de que esto ya estaba ocurriendo. Entonces, en ese sentido, es decir, Pablo anima a los colosenses con la idea de que en efecto ya ellos perseveran en la fe, ya que como el apóstol indica enseguida,
tiene evidencias de la constancia y la fe de ellos. Eso lo dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 5. Colosenses 2:5, el cual leímos claramente que es así. Sin embargo, su esperanza sigue estando condicionada a que persistan en el camino de la fe que han emprendido. Yo creo que con este enunciado, con este párrafo, estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco, titulado Una fe que no desmaya. Bienvenida, pastora Polanco. Colosenses 1:23. El sí que Pablo aquí nos está hablando es eigen. Esto no suena a duda ni nerviosismo, sino a una condición pastoral. Pablo da por sentado que seguirán, pero usa el sí para amarrarlos al evangelio. O sea, seguridad más exhortación. Continuar en la fe, cuando él habla de continuar en la fe, se entiende que no solamente es seguir creyendo de manera emocional, sino más bien es como permanecer dentro del evangelio, la fe como esfera, contenido apostólico. Fundados y firmes, sin moveros, Pablo la define como perseverancia, estabilidad doctrinal y escatología. No se debe cambiar de fundamento ni de esperanza cuando otras presiones intenten reubicar a la iglesia fuera del centro. ¿Y cuál es el centro? Cristo y su evangelio. En conclusión, Colosenses 1:23 no convierte la reconciliación en algo frágil. Todo lo contrario, protege el evangelio. La reconciliación en Cristo se muestra en una iglesia que permanece. Una iglesia que está firme en la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? El evangelio que anuncia. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias por este excelente comentario y por habernos ilustrado de que la palabra en griego es eige. Eige, en este caso, es, como dice bien la traducción de Colosenses capítulo 1 y el versículo 23, sí en ese sentido, usted explicó muy claramente que Pablo da por sentado la seguridad de esa exhortación, ya que obviamente ellos estaban firmes, sin moverse, y Pablo lo define como una estabilidad doctrinal y escatológica, como bien ya ha mencionado. Eso significa que es una esperanza que va más allá de las fronteras, va más allá del momento, va más allá de un estado de ánimo presente, sino que es una fe que abarca las edades. Y es por eso que se convierte no en una relación frágil, sino más bien en una relación firme que implica moverse, que implica, en este caso, que el evangelio es dinámico, en el caso de ellos que predican el evangelio, y eso definitivamente que nos da un sabor de eternidad, porque eso es lo que sucede cuando, en este caso, cada creyente, cada hijo de Dios hace exactamente lo que tiene que hacer para permanecer firme. No se trata de una teoría, sino más bien de algo práctico que incluye ejercitar nuestra fe. La palabra griega traducida como permanecer en Colosenses 1:23 denota persistencia y es utilizada, por ejemplo, en el caso de los escribas y los fariseos, que requerían insistentemente una respuesta de Jesús acerca de lo que
debía ser con la mujer sorprendida en adulterio. Eso lo dice Juan capítulo 8, versículo 7, donde ellos insistían en preguntarle, según el Evangelio de Juan, y él ahí es que da la respuesta famosa, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, esa insistencia, esa permanencia es la que se enfatiza en Colosenses 1:23, aunque claro, con otro matiz, para que se describa cómo los hermanos estaban permaneciendo en el Evangelio, en la creencia, en la sana doctrina. También cuando Pedro siguió llamando a la puerta, después de que Rode fue a dar la noticia a los demás discípulos, en lugar de dejarlo entrar, ese es un caso bien jocoso en el que Pedro es liberado de la cárcel y esta muchacha, ¿verdad? Llamada Rodi, ella de la alegría no abrió la puerta. O sea, fue tanta la contentura que tenía de que Pedro había salido de la cárcel, Dios lo había sacado, que fue inmediatamente a decirle a sus hermanos, a todos los que estaban ahí en esa casa, y Pedro tuvo que seguir tocando, decirle, miren, ábranme que sigo aquí afuera. O sea, en esa persistencia que está haciendo énfasis el apóstol Pablo cuando dice que ellos permanecían, los hermanos de Colosas, en el Evangelio. A su vez, Pablo utiliza ese término cuando anima a Timoteo a permanecer fiel a las instrucciones doctrinales y prácticas que le dio. Su significado aquí es similar, salvo que se aplica a los creyentes en general. Esa es la permanencia a la que hace Pablo énfasis y es la que nosotros necesitamos, permanecer tal y como él les animó a los hermanos de Colosas, así también nosotros necesitamos permanecer. Como veremos en la próxima lección, Pablo temía que los colosenses aceptaran falsas formas humanas de salvación en lugar de aferrarse a la esperanza que ofrece el Evangelio. La palabra fundados se refiere a establecer una base sólida de la fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. La palabra griega traducida como firmes está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inamovible y por extensión a un cristiano que no puede moverse de la esperanza del Evangelio. El mismo vocablo aparece en 1 Corintios 15:58. Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58. Estén firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué texto más poderoso? 1 Corintios 15:58. Está diciendo lo mismo, es el mismo énfasis, firmes, constante en la palabra del Señor, y más sabiendo que su trabajo no es en vano. Contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo, Pablo estaba diciendo algo completamente diferente. Y todo esto es importante a raíz de que todas esas perversiones que hoy vemos, anteriormente también las hubo. Es decir, nosotros vemos en las Escrituras el énfasis de corregir un montones de males que pareciera que fue escrito en nuestros días. Por eso algunas personas hasta dudan de las Escrituras, pero es que el problema se repite. Lo mismo que ellos sufrieron en el pasado, lo estamos sufriendo en el presente. Gente que no permanecen, gente que por otro lado quieren decir que una vez salvo, siempre salvo, gente que dejan que se metan creencias erróneas a la fe y que ellos mismos la sostienen
Entonces, por esa razón, ustedes ven que hay un énfasis marcado en todo esto que estamos estudiando, porque son los mismos problemas que también nosotros enfrentamos. El cristianismo no es diferente en ese sentido que en el tiempo pasado porque presenta los mismos desafíos. A continuación se hace la pregunta final. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a la importancia de continuar ejercitando la fe? ¿Por qué es necesario sostener la decisión consciente de hacerlo? ¿Y qué ocurrirá si no lo haces? Sobre todas estas preguntas aquí escribí. A veces me ha sido muy difícil mantener la fe cuando soy azotado y herido por querer hacer las cosas bien. Pero luego, el Espíritu Santo me anima a seguir hacia adelante, pues no todo es sufrimiento. Luego se ven los resultados de permanecer, resultados que afirman la esperanza. Esa es nuestra respuesta. Y es que es así, uno no puede basar su fe en lo que otros dicen o en lo que otros piensan, porque si uno no se mantiene, se chasquea al ver que otros logran y que uno se quedó enano espiritualmente. Nosotros necesitamos, como bien dice 1 Corintios 15:58, estar firmes y constante, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo te animo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga. Probablemente tú estás por tirar la toalla. Probablemente tú estás por tirar la toalla. Probablemente tú estás por abandonarlo todo, por soltar tu matrimonio, por soltar la fe, por soltar esa insistencia en algo que tú has querido por años. Déjame decirte que no es en vano servir al Señor. No es en vano mantenernos firmes, aunque el enemigo nos azote, aunque el enemigo nos quiera destruir, aunque el enemigo quiera robarnos la fe. Tenemos un Dios todopoderoso que, como dice la hermana Yuderka, un saludo para ella, donde quiera que esté, ella es de Springfield, Senderos de Vida, dice esa frase que me llegó así y por eso la comparto, que el Señor paga siempre y paga bueno. Y esa es la realidad. Dios siempre paga bueno, mi hermano, y no hay necesidad de que en ningún momento abandonemos lo que estamos haciendo bien para Él, porque Él premiará a cada uno según su obra. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en este día? Hemos aprendido que continuar en la fe, o si continúan en la fe, es algo que ya se estaba dando. Me encantó el hecho de que se mencionó, la pastora Aris Polanco habló acerca del sí condicional, el EIG, que significa sí en griego, y esto es porque sí ellos estaban permaneciendo en la sana doctrina, estaban permaneciendo firmes en el Evangelio, porque se predica, porque ellos estaban en ese sentido haciendo el buen trabajo. Y Colosenses capítulo 2 y el versículo 5, a Pablo le llega el informe y él ve el resultado de que ellos estaban firmes en la fe. Aunque Pablo no estaba presente, ellos estaban predicando el Evangelio. Y esa firmeza de la fe en Cristo, pues le dio mucha alegría de saber que no había sido en vano que él había adoctrinado o que había plantado esa iglesia en Colosas. Y así nosotros mismos también tenemos claro que necesitamos permanecer, no importa lo que suceda,
mantengamos firme la esperanza, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, como dice 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de ella, aplicarlo a nuestra vida y que cada día permanezcamos aún más firmes en lo que hemos creído. Es muy probable que el enemigo nos esté tratando de destruir, que nuestra fe esté siendo atribulada, pero ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, aunque los demás no la aprecien, aunque el enemigo intente burlarse de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para agarrarnos de ti en estos momentos difíciles que estamos viviendo como cristianos y que tu fidelidad, tu amor y tu esperanza embargue nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 24 de febrero, el plan eterno de Dios. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, reconciliación y esperanza, con el texto a memorizar de segunda carta a los Corintios capítulo 5 y el versículo 21, segundo libro de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Y como en cada final del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia con Omar Medina. Y esto es vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también pueden comunicarse con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Y como diría mi hermano y amigo el pastor Samuel Guzmán, con más fe, hay amor y paz en Cristo Jesús.